Mira, yo nunca le creía a Chávez por dos razones. Nunca me dejé cautivar por el chavismo, en principio por una razón fundamental, que es que Chávez era militar. Ahora que se habla de bombardeo y de todo y qué cosa horrible, no, Chávez bombardeó Venezuela el 27 de noviembre de 1992. No hay un régimen chavista y una oposición. En este momento hay un sistema chavista y enfrente está la oposición real en contra de ese sistema, y esa oposición es Donald Trump. We're going to run the country until such time. Daniel Lara Farías, comunicador venezolano y autor de 2 libros. Sus opiniones incomodan al status quo de la situación en Venezuela y lo han convertido en una de las voces más relevantes del exilio. Hace 10 años yo no tenía en mis planes vivir en Alemania. Yo llegué, cuando llegué finalmente a Alemania, que fue mi destino final, yo guardé la maleta. Yo tengo que encargarme de avanzar, de integrarme en esta sociedad, de ganar mi vida en un país libre, y lo demás ya se verá, porque si uno no avanza. Estoy sumamente feliz de que Nicolás Maduro haya vivido en carne propia el miedo que tantos venezolanos han vivido durante 27 años. No, yo no me siento feliz porque haya habido una invasión a mi país. Yo estoy sumamente feliz porque terminó esa invasión. Terminó la invasión cubana, número 1. Número 2. ¿Hay un Venezuela realista al que tú te podrías imaginar volver? Tengo varias formas de responder a esa pregunta. En primer lugar, Daniel Lara Farías, autor del libro Una mesa de 3 patas, él es comunicador, escritor venezolano, con presencia activa en redes sociales, en YouTube, con su programa Fuera de Orden. Daniel Lara Farías, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Eduardo, por tenerme aquí. Un honor. 500,000 suscriptores es bastante gente la que sigue tu contenido. Sí. Bueno, yo creo que si algo bueno ha ocurrido, si se puede decir que hay algo bueno en todo lo malo, ¿no? Es que hay muchos comunicadores, mucha gente que está haciendo su trabajo. Yo soy un grano de arena en ese océano. Creo que hay mucha gente haciendo muy buen trabajo, con mucho alcance, con mucha presencia también en redes. Yo quizás no tengo tanta presencia en las redes como otros, pero creo que lo que he intentado hacer todo este tiempo, y que es lo que de alguna manera me ha dado presencia, es que me he dedicado más al análisis posterior, la medicina forense, más que la medicina preventiva. Y eso de alguna manera sirve mucho para ayudar a comprender, porque yo a veces cosas que tampoco las comprendo. Pero no soy de dar la primicia, no hago un noticiero, no soy el primero que lo dice, no soy el que más lo sabe, sino que después que ocurrió, pues yo intento hacer la autopsia a ver qué fue lo que ocurrió. Y creo que de alguna manera mi programa se ha posicionado como un programa donde se analiza y donde la gente quizás no me ve a diario, pero cuando ocurre algo dices, vamos a ir a ver qué es lo que dice él que ocurrió, a ver si él tampoco comprendió, que normalmente lo que pasa es que yo comparto mis dudas y mis incomprensiones con la gente que tampoco comprende. Ya, que es como tu opinión o tu reacción con el cual la gente logra, digamos, empatizar o a veces estar de acuerdo o en desacuerdo contigo. ¿Qué crees que hay más ahí? ¿La gente en desacuerdo contigo o gente de acuerdo contigo? Como yo espero que haya más gente en desacuerdo, sí. Duda, claro. Porque si una persona no está de acuerdo contigo y a pesar de eso te sigue viendo, yo creo que es porque hay un respeto a la opinión. O sea, quiere saber qué es lo que le está opinando, aunque no esté de acuerdo con él. Y creo que inclusive cuando tú lees los comentarios de los programas, te das cuenta de que la gente muchas veces entra no a pelear, sino como que a cuestionar, cosa que a mí me parece maravilloso. Y eso además permite entender que en efecto la comunicación hoy en día, eso es lo que causa. A nosotros, lo que venimos de esa generación donde tú escuchabas la radio, leías el periódico y la única forma de tú comunicarte era enviándole una carta al editor. Luego se hizo eso de la radio participativa, que la gente llamaba por teléfono y daba su opinión, etcétera. Pero la comunicación ya cambió por completo. Ahorita cualquier persona puede desde su teléfono hacer un video y dar su opinión y convertirse en eso que llaman un personaje viral. Y cuando tú tienes en efecto esa posibilidad de
recibir el feedback de lo que la gente dice también te permite medir el nivel de comprensión que le ofreciste a la gente. O sea, si te explicaste de forma correcta o como querías. Y cuando hay incomprensión, eso también ayuda, porque entonces uno dice, oye, pero, o sea, el gran planteamiento que deberíamos tener siempre con pensamiento crítico es, yo podría estar equivocado. Claro. Y eso es, yo creo que la labor hoy en día es precisamente pensar que todos podemos estar equivocados. Y que como todos podemos estar equivocados, pues hay que dilucidar bien las cosas. Claro, ¿quién dice esto? A ver, dice, ¿cómo se llama? Jordan Peterson, de que debes de estar abierto, que la persona con la que discutes o con la que hablas puede que sepa algo que tú no sepas. Siempre asumir que hay alguien ahí que sepa algo que tú no sabes. Muy probablemente siempre alguien sabe más que tú. Y eso, por supuesto, además hay, cuando uno analiza en función de fuentes abiertas, es decir, porque uno no es un insider, o sea, yo no estoy adentro de la Casa Blanca. Yo siempre, una frase que suelo utilizar, yo no desayuno con Melania Trump todos los días para saber qué fue lo que soñó Donald Trump esa noche o qué le dijo. O sea, eso no, yo veo el mismo noticiero que ve la gente. Claro. Yo leo los mismos titulares, escucho las mismas declaraciones, yo no estoy ahí recogiéndolas, no, yo las escucho como las escucha el espectador. Yo soy un espectador que, siendo espectador, decidió analizar lo que está viendo y compartirlo con otros. Y muy probablemente en algunas ocasiones, y me pasa muchísimo más de lo que se puede creer, que hay gente que ve cosas y me las dice. Me dice, ¿tú viste que cuando Donald Trump dijo tal cosa, miró hacia tal lado y movió la mano de esta manera? Entonces tú vuelves a ver y dices, oye, sí, es verdad. O sea, no es como yo lo veía, hay otra cosa. Entonces yo creo que eso al final lo que hace es democratizar la opinión y democratizar también las fuentes para analizar, ¿no? Bueno, estábamos hablando, llevas 8 años en Alemania. ¿Quién era Daniel Lara antes de cambiar de país y de emigrar tan lejos de casa? Bueno, yo era un ciudadano venezolano que se había dedicado desde los 17 años al activismo político. Mi primera elección, la primera elección donde yo tuve edad para votar, fue la elección primera que ganó Hugo Chávez. Y ya yo en aquel momento estaba en contra. ¿Okay? Era estudiante universitario, me sumé a un comando de campaña de una candidatura minoritaria que al final no llegó ni siquiera al final de las elecciones y cuyo personaje, o sea, el candidato luego se convirtió en bueno, todavía anda por ahí como alma en pena haciéndole el juego al régimen, cosa que de alguna manera da muestras de lo inexperto que era yo en la política y de lo torcido que era ese personaje. Luego me gradúo, sigo un poco en el activismo y yo siempre estuve como activista. Lo que más me gustaba hacer era estar en las mesas electorales el día de la elección. O sea, controlando los votos. Sí. Y durante todo ese tiempo, cada vez que había una elección donde había un candidato opositor enfrentándose al chavismo, fuese quien fuese el candidato, yo me sumaba exclusivamente a eso, a estar en la mesa donde yo votaba cuidando los votos de ese candidato. Por lo tanto, yo vi todos los momentos en que se hacían elecciones, todo lo que ocurría en las mesas, todo lo que ocurría con los resultados, lo que ocurría con la coacción para llevar a la gente a votar, etcétera, etcétera. Ya luego yo me gradúo, empiezo a trabajar en la administración pública, donde estuve 1 año y medio hasta que descubrieron que era opositor, y cuando vinieron las grandes racias, porque la gran racia que vino en contra de exclusión con listas, ¿sí? Vino después de agosto del 2004, porque en agosto del 2004 hubo una convocatoria a un referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez. Y todos los que firmamos para solicitar esa revocatoria fuimos excluidos. Entramos en una lista de exclusión, despedidos de la administración, se nos empezaron a negar derechos. Eso se fue haciendo, inclusive se fue perfeccionando con la tecnología, hasta el punto de que había una lista donde estabas tú con información de algún vecino, con información del jefe de la cuadra del partido oficialista, con tu participación en eventos, con tu inscripción en programas sociales. Tú tenías un perfil. Y entonces en ese perfil se sabía si tú eras opositor o eras chavista. Ya allí yo quedo prácticamente excluido.
desempleado. Yo nunca, sí, claro, a mí me despiden, pero yo seguí trabajando en el sector aeronáutico, que era donde yo trabajaba, ok. era la actividad de mi familia. Allí estuve muchísimos años. Y llegó un momento que me impliqué entonces de nuevo mucho más en el activismo político. Y allí sí empecé a tener responsabilidades en un partido socialdemócrata, uno de los más antiguos de Venezuela, miembro de la Internacional Socialista, porque yo pensaba que yo era socialdemócrata. Y Voy a poner un pin en eso porque quiero regresar a eso de socialdemócrata. sí, podríamos decir que para el público mexicano es lo más cercano al PRI, al PRD, a esa cosa. Ujú. Para los peruanos es un partido aprista, por ahí. Ok. Y en el año 2010, fíjate para dónde me estoy yendo, Sí. yo salí de Venezuela en el 2017, en el año 2010, a mí el partido me llevó a España a recibir un curso de formación dictado por el PSOE, el Partido Español. Y ahí yo, después de varias reflexiones que había hecho con respecto a lo que vivía, lo que hacíamos y lo que había en la realidad, lo que había en el mundo, me di cuenta por completo, o sea, viví ¿cómo se llama? El descreimiento, o sea, el desengaño. Dije, yo no creo en nada de esto. Y ahí empezó un viaje de retorno y de salida donde yo termino en el año 2013 cuando Enrique Capriles, renuncia a defender el triunfo electoral del 2013 frente a Nicolás Maduro. Ahí sufrí mi primer atentado. En una manifestación en contra del fraude, un policía regional estuvo a punto de darme un tiro. Y yo después de eso, yo dije, bueno, yo no me siento bien en este partido. Yo no me siento bien en el activismo político, arriesgando mi vida por unos dirigentes que se van a entregar mientras a uno lo pueden matar en la calle. Claro. Y yo decidí que el activismo político no era para mí. Me seguía gustando la política, pero ni quería militar en un partido, ni quería ser parte de eso. Y allí empezó mi larga marcha de revisión de todo lo que yo había hecho como activista, como militante. Ujú. Decidí que cualquier cosa que estuviese en el ámbito del socialismo democrático, socialdemocracia, y cualquier cosa de esa, era estar en la misma acera del chavismo que tanto daño le había hecho a mi país, y yo decidí que yo no quería nada con eso. Eso no significaba, como acostumbra ser la izquierda, que yo me hubiese convertido en un fascista o en un neonazi o en una cosa que peligrosa para la humanidad y a punto de crear un campo de concentración y una cosa, sino que Como lo que hoy en día pasa, ¿no? como lo que hoy en día pasa, donde si tú no estás aquí, estás allá. Si no estás pegado de esta pared, de este extremo, estás pegado de aquel extremo. Yo no caí en eso y yo empiezo en un proceso de reflexión personal donde yo decidí que mi única ideología es mi libertad. O sea, a mí quien me diga que también mis libertades es enemigo mío. Esté donde esté parado. Antes de seguir, quería pedirte algo rápido pero muy importante. Si este podcast te está acompañando, si alguna vez te hizo sentir menos solo o te ayudó a entender algo nuevo o simplemente te sacó una sonrisa, considera suscribirte. Lo que estamos construyendo acá no es solo un podcast, es una comunidad de personas que están reinventándose fuera de su país, buscando crecer, entenderse y encontrar su lugar en el mundo. Cada suscripción le da más fuerza a este proyecto y nos ayuda a llegar a más personas como tú, que también están buscando herramientas, historias y compañía en este camino. Así que si aún no lo has hecho, dale clic a ese botón de suscribirte y si ya lo hiciste, muchas gracias. De verdad, esto no existiría sin ti. Ahora sí, seguimos con el episodio. Todas esas reflexiones o ese cambio fue después de que fuiste a España y Y después conviviste del con gente. 2013, cuando yo renuncio, o sea, yo empiezo a hacer toda esa renuncia, empiezo a revisar que las cosas que se están diciendo desde la izquierda son unas cosas que son ajenas a lo que la gente hoy en día está buscando, que haya además de eso un panfleto permanente, un extremismo en la búsqueda de soluciones a cosas que no son problemas reales de la gente. Porque además de eso, yo ni siquiera me identificaba siendo homosexual con el discurso de las reivindicaciones LGBTI 700 letras más, porque sentía que había un secuestro partidista
de una agenda que no le pertenece a ningún partido, porque si vamos a hablar de homofobia y de negación de derechos, tanto a la izquierda, tanto gobiernos de izquierda como gobiernos que no son de izquierda son negadores de derechos cuando lo pueden hacer. Entonces a mí eso siempre me pareció una cosa falsa. Allí empiezo yo a salirme de eso y llego a los medios de comunicación. Ya yo era articulista de prensa en varios medios, y en el año 2013, el mismo año que me voy del activismo político, entro en la emisora Radio Caracas Radio, que era la más antigua de Venezuela, en señal abierta, en AM, una emisora que se escuchaba mucho en los sectores populares, que se escuchaba mucho en las zonas desfavorecidas donde no llegaba señal de televisión, pero sí llegaba la señal de la radio. Ujú. Y allí empezamos a hacer un trabajo primero semanal, luego diario, en el que la gente se involucró muchísimo en lo que era esto, el análisis de la cuestión política y la crítica a la marcha que estábamos llevando como país por la acción de ese régimen y la acción de esa oposición que está prácticamente construida a imagen y semejanza de ese régimen. Y las pruebas están a la vista. Visto todo lo que ha pasado, yo creo que no hay una persona que pueda hoy en día llevarle la contraria a la realidad. Esa oposición no pudo sacar a Nicolás Maduro del poder. Y Claro. no pudo sacar a Maduro del poder porque eran parte de un sistema. Todavía lo son. O sea, los mismos opositores son Sin mismos duda. partes del sistema, o Sí, claro. beneficiarios del sistema. Por eso es que este libro, Una mesa de tres patas, existe, porque en este libro, que fue por cierto, publicado en el año 2023, yo lo que hago es hacerle la radiografía a lo que yo llamo el sistema de tres patas, entendiéndose que una pata es el régimen, o sea, ya el problema no es el régimen. Ujú. El régimen chavista ya no era el problema. Ya estábamos en una fase de metástasis, donde había un sistema chavista, conformado por el régimen chavista, la oposición falsaria construida a imagen y semejanza y para cubrirle los intereses a ese régimen, y una tercera pata poderosísima y peligrosísima, que es la llamada por la gente la boliburguesía, que son esos empresarios de viejo cuño y de nuevo cuño que a la sombra del Estado chavista, a la sombra del Estado corrupto chavista, hicieron ingentes fortunas, construyeron emporios financieros importantes, se convirtieron en testaferros de las otras dos patas del sistema, y convirtieron a Venezuela en un lodazal donde prácticamente todo el mundo quebró menos ellos. Y eso, por supuesto, esa mesa de tres patas, donde hay narcotráfico, donde hay legitimación de capitales, donde hay violación de derechos humanos, pero donde hay también participación del sistema financiero, evidentemente era un sistema que no podía pensarse que con unas elecciones iba a ser Esta desplazado. tercer pata, tú dices, es esta clase, digamos, casi oligarca que se beneficia, que tiene empresas que se benefician del Estado directamente, y hay siempre tratos y siempre se benefician a los mismos. Claro, además de eso, con personajes que ya son nombrados abiertamente. O sea, en Venezuela no se podía hacer un negocio si no se contaba, o un gran negocio si no se contaba con un grupo de personas. Y cada uno de las familias o de los clanes que conforman esa organización criminal que es el chavismo, tenía su actor, su operador financiero y sus operadores, ¿no? Siendo el más famoso de Nicolás Maduro, el sobrino de Cilia Flores, Carlos Henry Malpica Flores, que fue inclusive tesorero general de la nación, es decir, era el hombre que firmaba los cheques de la República de Venezuela, el hombre que contrataba los empréstitos, el hombre que recibía el dinero, el hombre que administraba el dinero, era sobrino de Cilia Flores. Ese hombre, sin él tú no podías hacer cierto tipo de negocios en Venezuela. Entonces esa gente fue derrotada el 3 de enero del año 2026, cuando Donald Trump decidió no reparar la mesa, sino reventarla. Y en efecto, en este momento en el que estamos hablando, no hay un régimen chavista y una oposición. En este momento hay un sistema chavista y enfrente está la oposición real en contra de ese sistema, y esa oposición es Donald Trump. O sea, tú dices que ya dentro de Venezuela ya no había una oposición como tal, todo era parte del mismo sistema, y el que vino en realidad a una oposición fue Trump. Sí. Básicamente. Sí. De hecho, pasa que ya, claro, es muy fácil cuando ya sabemos el final de la película
hacer el análisis. Pero el chavismo siempre escogió sus contendores. Y además de eso, el chavismo se aseguró la construcción de un sistema electoral fraudulento y no hizo nada nuevo a lo que ya existía en el país, que solamente puede entenderse si se entiende la forma de actuar del Estado venezolano, del Estado rentista y de la cuestión sociocultural venezolana a nivel político. Nosotros tenemos un problema que no es el petróleo, que ahorita se discute muchísimo del petróleo, Venezuela, que se va a llevar el petróleo, etc. Entonces ahora todo el mundo es experto en petróleo y ahora todo el mundo le interesa el petróleo de Venezuela, que nunca les había interesado. Entonces hoy parece ser que hay gente que ha descubierto que en Venezuela hay petróleo. El petróleo en Venezuela no es un problema, el problema es la renta petrolera. Créelo o no, este año acabo de recibir 3,000 euros de la nada. Bueno, no completamente de la nada, lo conseguí haciendo mi declaración de impuestos. Y es que si vives en Alemania y todavía no hiciste tu declaración de impuestos, escucha esto. Cada año la mayoría de personas deja dinero sin reclamar. En promedio, un empleado recupera alrededor de 1,000 euros, pero muchos nunca lo piden porque el sistema alemán de impuestos parece muy complicado o les da simplemente mucha pereza. Y por eso yo uso WunderTax. WunderTax es una herramienta online pensada para gente como nosotros, que no quiere leer 50 páginas del Finanzamt. Solo respondes preguntas simples en inglés, subes tus documentos y en unos 20 minutos tu declaración está lista. Sin citas, sin papeleo y sin estrés. Lo mejor de todo, solo pagas si realmente la envías y puedes ver cuánto dinero te devolverán antes de decidir. Así que si trabajaste este año en Alemania y aún no has hecho tu declaración de impuesto, entra a gutentag.wundertax.de y no pierdas esta oportunidad. Te dejo el link en la descripción y ahora sí, continuamos con el episodio. Porque resulta ser que en Venezuela, por herencia hispánica, el subsuelo, es decir, los yacimientos, si tú eres dueño de un terreno y resulta ser que en ese terreno se descubre petróleo, tú no eres el dueño del petróleo, tú eres el dueño de la tierra y no puedes explotar ese petróleo, sino que el Estado va a venir, te va a pagar la tierra al costo de la tierra, te va a expropiar la tierra y allí va a explotar ese petróleo del cual tú no vas a recibir ni un centavo, aunque tú eres el dueño de la tierra. ¿Por qué? Porque el Estado es dueño de los yacimientos. Al ser el Estado dueño del yacimiento, el Estado puede decidir que me da a mí, que soy un empresario, que soy una empresa, la capacidad de explotar ese petróleo, pagar las regalías, decir, mira, yo hago este petróleo y cuando lo venda, la mitad de la venta es mía, la otra mitad es tuya, y el Estado dice, bueno, está bien, pero además de eso me vas a pagar los impuestos sobre la renta que corresponde, y yo digo, muy bien, pero así es. Eso fue. ¿Qué hace el Estado entonces, el Estado venezolano? La renta petrolera, el Estado decide administrarla. Todo el dinero que se produce por el petróleo en Venezuela le queda al Estado, sea por regalías, sea por impuestos sobre la renta. Y el Estado, desde que el petróleo aparece en nuestras vidas, decidió o decide la vida nacional, la economía, etcétera, en función del nivel de los precios del petróleo y de la capacidad de producción que nosotros tengamos. Si el petróleo está muy alto, nosotros estamos bollantes. Y si el petróleo está muy bajo, nosotros estamos en la ruina. ¿Qué país aguanta eso? ¿Qué país puede aguantar que el ritmo de su vida vaya en función de si hay una guerra en el Medio Oriente que cancela los envíos de petróleo de Arabia Saudita, de Irak y de Irán, y entonces hay necesidad mayor del petróleo venezolano y entonces sube el precio del petróleo? Eso no lo aguanta nadie. Pero además de eso, cuando nosotros decidimos que el petróleo iba a ser no solamente la fuente del dinero del Estado, sino que iba a ser utilizada la renta para la construcción y la imposición de consensos políticos, donde el venezolano común, si tú le vas a cobrar impuestos, te dice, ¿por qué no vas a cobrar impuestos si nosotros tenemos petróleo? Que cuando tú le vas a vender gasolina, nafta, combustible, te dicen, no, pero ¿por qué es tan caro si nosotros tenemos petróleo? Y la gente siente que en efecto el petróleo es mío. O sea, que ese petróleo, que por lo tanto a mí, aquí todo tiene que ser barato porque el petróleo es mío. Y ese que el petróleo es mío, ¿qué significa? Significa que para mantener un status quo,
el Estado reparte dinero. ¿Y cómo lo reparte? Bueno, a través del financiamiento de todo lo que significa la actividad pública. Es decir, el Estado venezolano no se sostiene por el impuesto que pagan sus ciudadanos, sino por el impuesto que paga el petróleo y la regalía. Así funciona la educación, así funciona la salud, así funciona, así con eso se construyen las carreteras, con eso se hace la obra pública, pero además de eso, los empresarios tienen vastos beneficios porque el Estado financia. ¿Cómo? A través de subsidios, a través de prebendas, a través de barreras arancelarias, porque si tú produces un micrófono, yo le pongo el 150, el 1000% de aranceles a los micrófonos importados porque tú produces micrófonos y yo quiero proteger la industria nacional y todo eso se financia con la renta petrolera. Empiezas a financiar con la renta petrolera todo y sobre todo empiezas a crear un inmenso monstruo que es el monstruo que intentó comerse la sociedad venezolana y cuidado si ya no se lo comió y estamos en el estómago. Que es el monstruo de el que llega al gobierno, tiene el control del país a través de la renta. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú y yo somos los dos partidos mayoritarios y tú y yo sabemos que el que esté en el gobierno es el que tiene el poder de repartir. En tal sentido, cuando yo soy el gobierno, yo tengo que permitir que los empresarios, amigos tuyos, tengan beneficios de mi gobierno. Y además de eso, tú no puedes ser un opositor tan recalcitrante, porque si tú eres un opositor muy recalcitrante, estás contra el sistema y el sistema es repartirnos entre todos la renta. Cuando tú llegas al poder, tú no arrasas contra mis empresarios y yo no arraso contra los tuyos. Ese consenso obligado, financiado con la renta petrolera, creó un monstruo gigantesco donde no había oposición. No con el chavismo, estoy hablando del año 58 en adelante. No había oposición. Nadie se oponía, porque hasta el partido más minoritario recibía beneficios a través de nombramientos en cargos, a través de nombramientos en instituciones, el financiamiento de las universidades públicas, donde nadie pagaba ni un centavo, donde se financiaban instituciones culturales para que la izquierda estuviese ahí enquistada y no importa, cualquier cineasta, aunque fuese de izquierda, tenía un subsidio para hacer su película, para atacar al sistema, no importa, pero ¿por qué? Porque necesitamos que haya paz social y tenemos dinero para pagarla. ¿Qué pasa cuando la renta se acaba? Pasa el chavismo. Entonces, cuando el sistema se hizo demasiado grande, cuando se convirtió en un monstruo que no había manera. O sea, todo esto estás hablando de antes de que llegara Chávez. Claro. Entonces, hablando que por eso dicen que había una época de abundancia, que Venezuela estaba bien. Esto se empezó a construir a lo largo de muchos años. Estamos hablando que yo te diría que a partir del año 45 empieza el sistema o empieza eso a configurarse, empieza a hablarse de la necesidad de sembrar el petróleo. Es decir, de utilizar la renta del petróleo para promover la inversión en el área agropecuaria. Y eso significaba también entonces promover el uso del petróleo. Entonces el Estado se metió empresario. Entonces el Estado tenía un canal de televisión, tenía una emisora de radio, tenía una empresa de cine, pero también tenía una empresa agropecuaria, pero también tenía una empresa lechera, pero también tenía una línea aérea. Pero entonces el Estado era el gran empresario porque el Estado era el que tenía el dinero. Pero cuando me lo mencionas así, o sea, con México pasa es lo mismo, pero claro. Sin embargo fueron destinos finales diferentes. Bueno, porque los Estados Unidos tienen esta gran situación que no se sabe si es bendición o maldición, así como nosotros no sabemos si el petróleo es bendición o maldición, que es aquella famosa frase que no recuerdo quién fue el que la dijo, que está muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Sí. Eso es para bien o para mal, porque no es lo mismo ser un exportador en México que ser un exportador en Venezuela. Porque tú para exportar en México tú cruzas la frontera con un camión. Sí. Para exportar en Venezuela, desde Venezuela para los Estados Unidos es otra cosa. Además de eso, el tamaño de México y su economía tiene, digamos que fue salvaguardada de una inmensa renta petrolera que nunca fue en México del tamaño de lo que lo fue en Venezuela, a pesar de que México tiene una producción petrolera también de importancia y de muchísimo interés. Pero además de eso, está el tema de la responsabilidad empresarial. Porque si tú revisas al empresario mexicano, nos gusten o no, a los empresarios colombianos, nos gusten o no, es bastante difícil que un empresario acepte que el Estado tenga más dinero que él. El Estado, en Venezuela no había nadie más rico que el Estado, ni podía haberlo, y el Estado era el que repartía.
¿Qué empieza entonces a ocurrir? Que cuando se crea ese inmenso monstruo que era el Estado rentista que mantenía a todo el mundo, que si no había una empresa, el Estado creaba la empresa, que controlaba los sueldos y los salarios, que controlaba los precios, que había control de precios, que había control de todo, porque si algo aumentaba no era por una cuestión económica, sino era falta de gobierno. El gobierno tiene que hacer algo, entonces el gobierno le pone el precio al agua subsidiado. ¿Qué pasa cuando se acaba la renta? ¿O qué pasa cuando no se acaba, sino que lo que tienes que mantener es cada vez mayor? Cuando eso ocurre, entonces empieza el reclamo. Eso hay un libro muy bueno de un autor venezolano, un historiador venezolano, un muy buen amigo, Diego Bautista Urbaneja. Ese libro se llama La renta y el reclamo. Ahí está en efecto explicado lo que iba a ocurrir en Venezuela y lo que estaba ocurriendo al momento de que él hizo el libro. ¿Qué ocurre? Que se convierte entonces el Estado donde todo el mundo decide, no, tú tienes que resolver los problemas porque tú tienes dinero, y el Estado empezó, número uno, a tener una clase política inmensamente corrupta, donde había que enchufarse en el sistema y cambiar las cosas no era una opción, porque yo me metí fue para disfrutar de esto, no para cambiarlo. Claro. Y cuando no se solucionan los problemas, entonces la gente empieza a preguntar, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿Dónde está el dinero? Entonces se lo están robando. Estos tipos son unos corruptos, que sí lo eran. Y había también una inmensa corrupción, porque entonces el ministro tenía un hermano que era contratista del ministerio, entonces la amante del presidente era también, tenía unos amigos que se aprovechaban de las cosas, el cuñado del presidente, el yerno del presidente, y así empezaron las cosas. Todo eso se descompuso. ¿Y qué pasa cuando un sistema se descompone? Aparece alguien que promete que lo va a arreglar. Y ese alguien que promete que lo va a arreglar puede hacerlo de dos maneras, diciéndole a la gente, esto es lo que hay que cambiar para ser mejores. O puede aparecer alguien que dice, estos echaron a perder este país, hay que vengarnos de ellos porque ellos son los culpables. Y eso fue lo que pasó con Chávez. Chávez apareció, estoy haciendo el cuento corto, para decir, no, es que el dinero se lo robaron, aquí el problema es la corrupción, estas son unas cúpulas podridas y hay que sacarlos del medio a todos y refundar la república. La gente le creyó. El tipo llegó, se convirtió y resultando ser un falso profeta, y aquí estamos, 27 años después. Y el sistema de subsidiar todo con la renta petrolera nunca terminó, siempre siguió lo mismo. No, más bien se multiplicó. Más bien Chávez dijo, no, aquí hay que ayudar más al pueblo, y eso fue más dinero. Y lo que era entonces un quiste se convirtió en un inmenso tumor, y el chavismo terminó, en vez de ser el remedio para la enfermedad, terminó siendo las fases de metástasis de la enfermedad. Es la fase de putrefacción del sistema anterior. El chavismo no es un cambio ni lo fue. Y lo que estaba antes no era mejor. Lo que estaba antes era un sistema con graves carencias, con graves falencias que no fueron atendidas, y de eso surgió esa fase, esa postura que es el chavismo, inclusive en muchos casos hasta con los mismos actores. Si tú revisas el liderazgo del chavismo, te das cuenta que esa gente estaba antes. Muchos de ellos solamente se cambiaron la camisa o se aprovecharon del sistema. El propio Chávez no podía contarnos mucho de nada, porque Chávez estudió toda su vida en educación pública, gratuita. Él y sus hermanos lograron graduarse, eran todos egresados universitarios en universidades gratuitas. Por lo tanto, algo de ese petróleo le llegó a la familia Chávez. En tal sentido, el convertir, el hacer del Estado una caja chica para la hegemonía de un partido no lo inventó el chavismo. El chavismo lo agarró de lo que había antes y lo único que cambió fue la alternabilidad en el poder. O sea, no es que un ratico yo y un ratico tú, no. Es que yo y tú te quedas ahí y el rol tuyo es decir que te opones. Y vas a seguir obteniendo las ventajas y los beneficios. Tu sueldo de ministro y todo. Siempre y cuando no te me salgas del carril. Y de vez en cuando va a haber unos cuerazos ahí, y de vez en cuando va a haber una cosa y tal, y yo te voy a insultar y tú me respondes, pero que no se rompa la cuerda. Y en ese juego hemos estado 27 años. Por ejemplo, cuando Chávez llega al poder y dice vamos a sacar estos corruptos y vamos a arreglar esto, ¿hubieron algunos primeros años en los que la gente tuvo la percepción de que las cosas iban bien? O, bueno, tú estabas ya en esos momentos, dices que fue la primera elección en la que tuviste edad para votar. ¿Sabías tú de que todo era una mentira?
Mira, yo nunca le creí a Chávez por 2 razones. Nunca me dejé cautivar por el chavismo, en principio por una razón fundamental, que es que Chávez era militar. Mm. Y además de ser militar, era un militar golpista. O sea, era un tipo que había encabezado 2 golpes de Estado cruentos con víctimas. Y además de eso, el segundo de ellos, que fue para mí el más... O sea, el primero fue horrible, pero el segundo tuvo... O sea, ahora que se habla de bombardeo, de qué cosa horrible, no. Chávez bombardeó Venezuela el 27 de noviembre de 1992 con las armas de la República, blancos civiles. Hubo civiles asesinados. Ahorita que aquí esta gente se horroriza porque no, Chávez no bombardeó, bombardeó a sus propios ciudadanos para tomar el poder y de paso fracasó, para variar, ¿no? O sea, no se habla de daños colaterales, es que todo fue daño, o sea, no hubo ganancia en ninguna parte. El ver que yo tenía 12 años cuando ocurrieron esos golpes de Estado. Yo recuerdo el miedo, yo recuerdo o sea, lo que eso significó y que para mí viniera ese tipo a decirme que le iba a cambiar las cosas, porque tú mataste un poco de gente, yo eso nunca me lo creí. Ujú. Luego estaba el tema de vender eso de la solución fácil. Eso de, no, aquí vamos a hacer una constituyente, vamos a cambiar la constitución y ya está. Pero al mismo tiempo escuchar las cosas que decía, el lenguaje que utilizaba, el tremendismo. Y cuando yo empecé a ver a esa gente que venía de las derrotas de las guerrillas, que venía de las derrotas de no sé cuántas candidaturas de izquierda del pasado, una gente fracasada, yo dije, esta gente lo que viene es resentida. Ujú. Esta gente lo que quiere es llegar al poder y no me veo reflejado. Por supuesto, yo no soy pitonizo, yo no sabía que iba a ser una desgracia como esta y todo el mundo pensaba, no, estos son 5 años ya, y esto, 5 años ya entregaron, pero... Un poco de alternancia y listo. No fue y aquí estamos. Y yo pienso que en efecto el gran error de la sociedad venezolana fue haberle dado a Hugo Chávez la oportunidad, darle a Hugo Chávez el cuchillo para que los apuñalearan. Porque Hugo Chávez no era un desconocido. Mm. Hugo Chávez no era un desconocido para los venezolanos. Ya él había intentado tomar el poder por la fuerza. Ya él había asesinado gente. Es decir, no había que pensar que un tipo como ese podía hacer algo bueno. Lo que llega entonces a la otra gran conclusión. La sociedad venezolana entró en una espiral de irresponsabilidad desde hace muchísimo tiempo. La sociedad venezolana dejó entrar a sus enemigos a la casa. Y la sociedad venezolana, en este momento en el que estamos hablando, está confrontándose en contra de su propia historia y en contra de sus propias creencias. En contra de las letras de su himno, que habla del gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. No lanzamos ningún yugo, vino Trump y lo rompió. O sea, de gritemos con brío muera la opresión. No gritamos. O sea, llegó una fuerza extranjera, se llevó al tirano en chanclas, lo montó en un avión, lo depositó en una jaula y la gente todavía no ha tenido la fuerza para gritar porque el miedo es demasiado y yo no culpo a la gente, obviamente por eso. En el exterior sí hemos celebrado, todo el mundo hemos brindado, hemos gritado, hemos llorado, hemos pensado en que mañana nos devolvemos, en que, bueno, ojalá que se los lleven a todos los demás, pero en Venezuela eso no es así. Entonces estamos confrontados con eso que nos enseñaron en la escuela, que nosotros somos los hijos de los libertadores, que agarramos al ejército venezolano y se liberaron 5 naciones y tal. Entonces, nosotros estamos confrontados contra eso en este momento, porque lamentablemente esa historia que nos aprendimos de memoria, cuando vemos en la realidad que no salió Bolívar del panteón, ni salió un nuevo Bolívar, sino que llegó Donald Trump, bueno, es allí donde está el cuestionamiento que nosotros tenemos, pero eso no empezó ahorita cuando llegó Donald Trump, no, eso empezó cuando la sociedad venezolana decidió abrirle la puerta a ese demonio y permitirle llegar al poder. O sea que hablar de la consecuencia sin revisar la causa, a mí me parece que no es adecuado. Yeah. Hay una frase en el himno mexicano que, por ejemplo, dice, mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Uh-huh. Como diciendo, si viene alguien a invadirnos, Nosotros lo vamos a enfrentar, nosotros lo iremos. Ajá. Exacto, nosotros nos pararemos y defenderemos esta tierra. Yo no sé, por ejemplo, ahorita que mencionas el himno nacional de Venezuela y tomando en cuenta el pasado de muchas naciones de Latinoamérica, son cosas que también a uno lo ponen así entre la espada y la pared. Estoy feliz de que un extraño vino a profanar nuestro suelo, pero a la vez
mi país ya estaba invadido por, como dices, por un demonio, por un asesino, por un dictador, por un militar, ¿no? Entonces te ponen esa como forma en la que no sabes cómo qué pensar, ¿no? Sí. No, para quien no es, y esto es también importante, para quien no es venezolano, por supuesto, puede verse la cosa de una manera. Yo entiendo muchos venezolanos que dicen, no, es que tú no eres venezolano, tú no puedes opinar. No, sí puedes. Sí puedes porque esto no fue una acción que afecta nada más a Venezuela, sobre todo cuando estamos hablando de un mundo global como este. Pero es que los cañonazos fueron reales y los cañonazos no fueron contra el chavismo. Los cañonazos han asesinado a una cantidad de conceptos vanos que van a obligar a una reflexión muy importante en Hispanoamérica de aquí en adelante. Por ejemplo, el chavismo ayudó a morir a dos grandes mitos de la Revolución Cubana. El mito de la infalibilidad de la medicina cubana se murió cuando se encargaron de la salud de Chávez y lo mataron. Y el mito de la seguridad cubana se acabó cuando se llevaron a Nicolás Maduro en las narices de la seguridad cubana, que era su anillo de seguridad, y ahí quedaron tendidos, hechos jaleas, mezclados con el asfalto. Eso nos lleva a una reflexión bien seria con respecto a los términos en los que se usa la palabra invasión. Porque si me vas a hablar de invasión, yo quiero que me expliquen por qué había 32 soldados cubanos custodiando al presidente de Venezuela. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que aquí nadie habló de invasión cubana? Bueno, hubo unos que sí hablamos, ¿no? Pero ¿cómo es eso que ninguno de los que anda por ahí llorando por el petróleo venezolano sin saber qué es el petróleo? Porque Trump se lo va a llevar. No lloraron en 27 años que tuvieron el régimen castrista. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían el régimen castrista en Venezuela? O sea, no, ellos nunca agarraron ese petróleo, ¿no? Me imagino yo. Ellos estaban ahí por las arepas, por los tequeños o por las empanadas, ¿no? Ellos no estaban ahí por el petróleo. Una buena pregunta. 2 semanas después de la salida de Nicolás Maduro en chanclas a una cárcel en los Estados Unidos, la gran solidaridad que esperaban los chavistas de rusos y chinos llegó con una maravillosa notificación por parte del gobierno ruso, que ellos no tienen previsto por los momentos hablar con Delcy Rodríguez. Fue la primera declaración de los rusos. Y la declaración de los chinos fue, hemos recordado que los venezolanos tienen una deuda con nosotros de $20,000 millones. Esa es la gran solidaridad de estos dos pueblos. Entonces murió el mito de la solidaridad socialista. Yeah. Eso se murió a cañonazo. Eso no existió. Nunca jamás existió. Esto siempre se trató de negocios, porque los chinos hacían negocios, los rusos hacían negocios y Donald Trump también hace negocios, faltaba más. Lo único que Donald Trump nunca mintió sobre eso. Donald Trump nunca dijo... Bueno, solo sobre lo del Estado terrorista, narcoterrorista que quería atentar contra Estados Unidos. Digamos que ahí podemos decir que era una exageración o mentira de él, pero el hecho de beneficiarse de los acuerdos comerciales y de su estrategia geopolítica, ahí por lo menos no mintió. Nunca dijo voy por la democracia, sino por estratégicamente. Con respecto a lo del narcoterrorismo y la presencia del narcotráfico en Venezuela, yo tengo que decirte que el narcoterrorismo chavista no solamente existía, sino que existe todavía, y que las acciones contra los Estados Unidos pudieron verse muy tranquilamente en lo que fue esa espantosa situación que vivimos durante años de la huida de venezolanos a pie por la selva del Darién. Es imposible que ese tráfico humano que se estaba viviendo, con gente que salía a pie de Venezuela, transitaba no sé cuántos países, llegaban a México y terminaban cruzando el río Bravo para entrar a los Estados Unidos, es imposible que eso hubiese ocurrido sin la complicidad de todos los gobiernos de los países que estaban por el medio. Eso nadie te lo puede comprar. Y cuando tú te das cuenta de cómo se disparan, de cómo empiezan a llegar una cantidad de delincuentes sacados de las cárceles a los Estados Unidos, y cuando tú te empiezas a dar cuenta de situaciones gravísimas que se están viviendo en Perú, en Ecuador, en Bolivia y en Chile, con asesinatos, con bandas delictivas, etcétera, y te viene este tipo y te dice, bueno, trajeron una gente horrible para acá que llegó aquí a matar y llegó aquí a robar y a violar, etcétera, y tú te encuentras con una muchacha asesinada en Georgia,
por unos delincuentes venezolanos que parece ser que ni siquiera se dieron cuenta de qué estaban haciendo ni nada, porque los tipos parece que están tan perdidos en el limbo y tan locos que no saben quiénes son. Yo te invito a revisar, hay un caso muy particular que creo que es el paciente cero del problema de la migración promovida por el chavismo en los Estados Unidos, que es un tipo llamado Leito. Este bicho llamado Leito es un personaje que llegó a los Estados Unidos, no se sabe cómo, ni cuándo, ni de qué manera, y el tipo grababa videos en las redes sociales haciendo toda clase de fechorías en los Estados Unidos, invitando a la gente a invadir casas de que estuviesen vacías en los Estados Unidos. O sea, el tipo se convirtió en el epítome, en la representación de lo que el chavismo estaba haciendo, mandando gente, pero además de eso, los coyotes todos eran mafiosos, porque nadie pasaba por esos sitios sin un control. Y en efecto, ahí había mucho de mafia y mucho de malvivencia, sin que esto signifique que todo migrante per se es un delincuente, porque uno sabe lo que significa para mucha gente la necesidad de irse a un sitio mejor. Pero cuando tú te vas a un sitio mejor y para irte a ese sitio mejor le pagas a un coyote, llegas en condición de ilegalidad, etcétera, estás en una precariedad legal que te hace objeto de cualquier acción. Y por supuesto, a nadie le gusta que le molesten en su casa. Y Trump, siendo un personaje bien lenguaraz y sí, un tipo al cual le gustan los performances a la hora de dirigirse al que sabe que es su público, por supuesto que utiliza todos estos términos. Pero yo no tengo duda alguna de que estos tipos no llegaron más lejos porque no les dio tiempo o porque no tuvieron los suficientes recursos. Ahora, cuando nosotros revisamos que fueron capaces de asesinar al teniente Ronald Ojeda en Chile, el teniente venezolano Ronald Ojeda, que se había alzado contra el chavismo y que fue un comando que inclusive se escapó de la cárcel en Venezuela y se fue de Venezuela para seguir armando conjuras y para hacer, y hoy vemos esa situación. Nosotros tenemos en este momento una cantidad de presos políticos militares en Venezuela que su único delito fue hacer algo que el chavismo debería agradecer: intentar sacar a Nicolás Maduro con una opción nacional. Si ellos lo hubiesen logrado, no hubiese venido Donald Trump a invadir el sagrado suelo venezolano y llevarse con sus patas, tal, no sé qué. Sí, porque hubo la opción, ¿no? De que pudo haber Rusia con tus entonces, amigos, ¿quiénes son los patriotas? Esos militares como Ronald Ojeda, que fue asesinado en territorio chileno por las fuerzas del chavismo. Eso fue evidentemente una acción bueno, que horrible, donde inclusive están vinculados narcotraficantes, etcétera. La presencia de carteles mexicanos en Venezuela, la presencia de carteles colombianos en Venezuela, la presencia de la FARC, del ELN, de las disidencias, de los paramilitares, etcétera, de células donde se tiene constatado desde hace años, pero estoy hablando de que por lo menos desde el año 97 se tiene constancia de la presencia de células de Hezbollah lavando dinero en Venezuela. Además de eso, ya es un secreto a voces en esos grupos y en esos centros de estudios, etcétera, que Venezuela ha sido el único lugar en el mundo, escúchame bien, en el mundo donde Hamas y Hezbollah han colaborado para lavar dinero, porque el negocio es tan grande, tan jugoso y tan sustancioso que comparten testaferros, acciones y distintos tipos de barbaridades. Por supuesto, esto todavía está en desarrollo. Ahora es que vamos a saber cosas aquí, ahora es que se van a saber barbaridades. Y por supuesto, hay una cantidad de gente que va a empezar a hacer lo que debieron haber hecho hace mucho tiempo, que es investigar y sacar las cosas. Ahorita acaba de salir, para el momento que estamos grabando este programa, el gobierno búlgaro acaba de anunciar que ellos descubrieron una traza de 500 millones de euros, de más de 500 millones de euros, procedentes de operadores del régimen de Nicolás Maduro que habían pasado por su sistema financiero. Tuvo que llegar Trump a sacar a Nicolás Maduro para que tú supieras que habían pasado 500 millones de dólares, de euros, por tu sistema financiero y tú no lo habías notado. Tuvo que ocurrir esto. Eso está ocurriendo, bueno, pasó en Suiza. En Suiza descubrieron cuando se llevaron a Nicolás Maduro, caramba, que había 10.000 millones de dólares aquí, pertenecientes a Nicolás Maduro. Qué cosa tan terrible. Entonces, yo estoy seguro de que muchas cosas se van a saber. ¿Pero qué significa eso? ¿De que son todos esos cómplices del mismo sistema o son cosas que salen solo porque cuando se da cuenta algún banco o algo son cuestiones que ya sabían, pero como la persona estaba perpetuada todavía en el poder y no había un Trump que les rindiera cuentas,
ellos seguían el mismo juego. Pero tú y yo sabemos lo que significa abrir una cuenta bancaria en estos países, donde tú por un movimiento bancario que el banco no entienda, te bloquean la cuenta. Al único que no le pasaba eso parece que era Nicolás Maduro y a sus secuaces. Entonces, ahora que Nicolás Maduro fue sacado en chancla del poder en Venezuela, ahora es que mucha gente empieza a descubrir, no, mira, que había dinero en Nicolás Maduro, nosotros no lo sabíamos, nos acabamos de enterar. De repente sí se acaban de enterar. De repente sí, ahora es que van a empezar a salir una cantidad de cosas. Por eso que yo prefiero esperar el juicio. ¿Existe el chavismo todavía en Venezuela o es el fin del chavismo o es simplemente sigue el chavismo pero con una, ¿cómo se dice? Con un leadership, con una líder diferente? ¿Qué es lo que hay ahora? Ahora no sabemos qué es lo que hay. Ahora no sabemos qué es lo que hay porque lo que había a partir del momento en que Nicolás Maduro asumió el poder, tampoco sabemos si era chavismo, si la presencia de Nicolás Maduro en el poder era de alguna manera la muerte del chavismo como se le conoció. Mucha gente, de hecho, se planteaba una explicación a esto, y había gente que decía, y empezó una especie de movimiento bastante tenue, porque siempre el dinero mataba todas esas cosas, donde había gente del chavismo que decía, yo soy chavista, pero no soy madurista. Estos son maduristas. Yo soy chavista. Y no estoy de acuerdo con esto. Y entonces empezó una especie de disidencia interna, que en realidad eran peleas dentro del cartel, pero que existía. En este momento, habría que preguntarse, ¿cayó el chavismo o cayó el madurismo? Entonces ahí se abre la discusión. Es muy pronto para decirlo. O ni chavismo ni madurismo, ahora tenemos delcismo, o sea, ¿qué es lo que está? O rodriguismo, porque es ella y su hermano, que tiene más poder que ella. Y en realidad quien es político de verdad allí es Jorge Rodríguez, no Delcy. Delcy ni siquiera es lo que podríamos decir una chavista orgánica. Delcy es una aterrizada. Delcy no era dirigente política, no era dirigente estudiantil, no era militante de partido, no aparece en los golpes del 4 de febrero ni del 27 de noviembre, no apareció por ninguna parte. Esa señora apareció en el chavismo después que habían tomado el poder. Ahí aparece en un primer cargo en el año 2003. Ni siquiera vivía en Venezuela. Su hermano sí, su hermano fue presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, fue militante junto en el partido que fundó su papá, Jorge Rodríguez, la Liga Socialista, donde por cierto también militaba Nicolás Maduro. Era un tipo vinculado a la izquierda, estuvo en cargos, era más o menos conocido. Ella no, allá la vinimos a conocer muy tarde, siempre a la sombra del hermano. Entonces, en realidad, esto es chavismo. En realidad, ¿el chavismo existió alguna vez? ¿O fue solo una expresión de nuestra nacionalidad venezolana desde las taras? No lo sé, yo creo que eso será un trabajo para los historiadores, pero en este momento yo creo que sin duda alguna el chavismo está intentando mutar para sobrevivir. El problema es que para mutar y sobrevivir va a tener que amputarse varios miembros y quizás extirparse algún órgano. Y yo no sé hasta qué punto todavía puedan hacerlo. Y no sé hasta qué punto eso le convenga a Donald Trump, que es quien está mandando en Venezuela. Delcy Rodríguez no es una realidad por sí misma. Ella no está allí porque ella tenga el poder para estar allí. Ella está allí porque Donald Trump ha decidido tutelar este proceso y ha decidido que allí se va a quedar Delcy Rodríguez, basándose además en un precepto legal, porque quien sucede al presidente en Venezuela, según esa constitución que ellos hicieron a su medida, es quien ocupe la vicepresidencia ejecutiva. Y entonces aquí están abiertas las interpretaciones ad hominem que esta gente hace cuando le conviene, ¿no? Estas interpretaciones prêt-à-porter. En este momento, Delcy Rodríguez está ocupando la presidencia por ausencia temporal del titular, pero según esa constitución que ellos dicen respetar, ella debería convocar a elecciones un mes después de asumir el mandato si se ratifica la ausencia absoluta. Okay. Porque no han pasado 2 años desde la juramentación de Nicolás Maduro y este periodo empezó el 10 de enero del año 2025. Okay. Lo que quiere decir que en este momento debería haber una campaña electoral para una elección. Pero puede decir que todavía no hay un juicio o un dictamen del juicio en Nueva York. Dice, asumiendo, va a venir, claro, se va a regresar si es inocente. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que el chavismo dice, no, es que hay una ausencia temporal.
Que no hay un porque dictamen, el ¿no? presidente está secuestrado y nosotros exigimos que nos lo devuelvan. Ok. Entonces, por supuesto, hay como una cosa allí rara, nebulosa, de la cual se está aprovechando todo el mundo, unos más que otros, y yo no descarto que a Maduro lo puedan liberar y que lo puedan devolver cuando ya no sea peligroso, cuando ya hayan desmontado todo lo que tengan que desmontar, cuando ya hayan eliminado todo lo que tienen que eliminar. Han anunciado una modificación de 29 leyes del chavismo, incluido Código Civil, Código Penal, Código de Comercio y por supuesto la ley de hidrocarburos, faltaba más, ¿no? También la van a modificar, creo que es la más importante de todas ellas, y la ley electoral, porque es inviable una Venezuela democrática con ese sistema electoral. Eso está perfectamente claro. Ahora, ¿qué va a quedar del chavismo? Lo que el chavismo esté dispuesto a dejar si se amputa lo que se quiere amputar y lo que las instituciones de los Estados Unidos esté dispuesto a permitir en este caso. También hay otra cosa, ¿no? Que es también lo que la gente, lo que el ciudadano común venezolano esté dispuesto a tolerar. Porque yo estoy completamente convencido que en este momento se hacen unas elecciones libres en Venezuela y del chavismo no queda ni tantito. O sea, ahí el chavismo va a ser arrasado por completo, inclusive por los propios chavistas. Porque ¿cómo puede explicar un chavista que el hombre más protegido de Venezuela lo hayan sacado en una operación de 15 minutos y todo su alto mando haya quedado intacto y sin un rasguño? Bueno, y lo que es por eso es que dicen de que hubo traición, ¿no? Pero por supuesto, está a la Porque vista. Está los únicos perfectamente que a la no pudieron vista. ser comprados fueron los cubanos, es lo que se dice. Y por eso fue que aparecen como muertos. Bueno, yo además de eso hay otra gran evidencia, ¿no? Que ellos hablaron de una defensa y de que si llegaban a entrar los Estados Unidos al territorio de Venezuela, ellos se iban a convertir en el Vietnam suramericano. ¿En el qué? En el Vietnam suramericano. Que se iban a declarar en guerra de guerrillas. Que no iba a haber ni una gota de petróleo para los Estados Unidos. Que si ustedes vienen por nosotros, nosotros iremos por ustedes. Y ahí lo ves, ahí tú ves a la señora recibiendo nada más y nada menos, y aquí se muere otro mito, que es una de las grandes víctimas. Ahí tú ves a Delcy Rodríguez recibiendo nada más y nada menos al director de la CIA en Venezuela y dándole la mano sonreída, cordialmente. Y entonces aquí estamos en presencia, y por eso es que hay una reacción tan virulenta de la izquierda hispanoamericana y de la izquierda mundial, porque es que esos cañonazos mataron a 700 mitos de la izquierda. Número uno, se acabó el cuento ese del antiimperialismo. Ya el chavismo no es antiimperialista. Se acabó el cuento eso de los anti-yanquis, del tío Sam, Yankees go home y maldita sea la CIA. Eso se acabó. La CIA fue recibida con bombo y platillo en territorio venezolano 12 días después de la salida en helicóptero y enchancletado de este señor. Ni una gota, no, que Trump viene por el petróleo, pero Venezuela no le ha dicho que no le va a vender el petróleo. Todo lo contrario, ha dicho cuánto petróleo necesitan, señor Trump, nosotros se lo mandamos. Entonces, todo este tema de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, de la no intervención, de la no injerencia, todo eso que eran conceptos utilizados por la izquierda para sostener regímenes dictatoriales, porque no, cuando tú tienes un dictador y el dictador no, porque nosotros somos soberanos, nosotros somos lo que decidimos acá. Pero al mismo tiempo, cuando tienes un gobierno que no te gusta y estás en la izquierda, tú pides que las autoridades internacionales, que la ONU, que todo el mundo intervenga, porque qué horror, mira lo que le están haciendo a la gente. Entonces aquí hay un gran planteamiento. Aquí se le exigía a los Estados Unidos como policía del mundo que no permitiera la existencia de dictaduras y que actuara en contra de dictaduras. Sí. Acaba de ocurrir. ¿De qué se están quedando? ¿No es esto lo que se le exigía a los Estados Unidos? Que no permitiera a regímenes violadores de los derechos humanos, que no apoyara a regímenes violadores de los derechos humanos, que metieran en la cárcel a delincuentes que asaltaban el poder. Lo acaban de hacer. Entonces, ¿cómo van a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con todas esas canciones de la nueva trova cubana y con todo ese imaginario que se crearon en contra del imperialismo cuando se han rendido ante el imperialismo? ¿Qué van a hacer con con aquellas cosas que se inventaban? ¿Qué van a hacer con el Che Guevara ahora? ¿Qué van a hacer con todas esas frases, con esas cosas de la revolución y con todo eso? Por eso es que yo entiendo que estén tan preocupados, porque es que se están muriendo todos esos mitos.
Y cuando tú ves que hay gente, que es algo que a mí como venezolano, por supuesto, me preocupa. Cuando tú ves que hay gente diciendo en algunos países, oye, ojalá aquí también agarraran y se llevaran a este. Sí. O como ves a algunos venezolanos diciendo, ojalá no, que venga Trump y se quedamos el Estado 51, no importa. Cuando tú ves que eso, si bien es un rumor, una cosa ahí que se comenta en conversaciones informales, cuando tú ves que eso está dentro de la gente, que la gente es capaz de decir eso, cuando tú ves que la gente dice, ojalá este presidente se vuelva loco porque venga Trump y se lo lleve, ya tú te estás dando cuenta que hay un cuestionamiento serio al funcionamiento de nuestras instituciones y donde estás poniendo la fe de la recuperación de tu país en una acción externa. Eso también es un mito que se murió. ¿Para dónde va ese concepto de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia, de la no intervención? ¿Para dónde va eso? Eso todavía es sostenible. Y el concepto de la democracia. ¿Cuál es la democracia como concepto que nosotros queremos? O sea, eso que era Nicolás Maduro. Esas elecciones que hacía Nicolás Maduro. Eso que tienen en Cuba. O sea, eso, aquí se murió el mito cubano. El mito de la Revolución Cubana quedó hecho pedazos. Una cosa extraña, bombardean Venezuela y se muere la Revolución Cubana, porque se murió, se pensaba que mi gran preocupación, que no es una preocupación genuina, en realidad es completamente sarcástica. Yo quiero saber qué va a hacer Delcy Rodríguez con los cubanos ahora, porque Chávez les confió su salud y se murió, y Maduro les confió su seguridad y se lo llevaron. ¿Qué va a confiar Delcy Rodríguez a los cubanos? Claro. Ojalá confíe la salud y la seguridad también, para que le salga doble. ¿Cómo es el Venezuela al que, digamos, la mínima condición de Venezuela a la que tú estarías dispuesto a volver? ¿Hay un Venezuela en el que tú un Venezuela realista al que tú te podrías imaginar volver? Bueno, fíjate tú que tengo varias formas de responder a esa pregunta. En primer lugar, cuando yo salí de Venezuela, salí para no volver en el sentido de mi preparación mental. O sea, yo no salí diciendo, esto es un momentico, yo voy y vuelvo porque todo esto va a cambiar mañana. Yo llegué, cuando llegué finalmente a Alemania, que fue mi destino final, yo guardé la maleta. Yo dije, bueno, esto es para largo, yo no sé cuánto va a durar esto, por lo tanto yo tengo que encargarme de avanzar, de integrarme en esta sociedad, de crecer, de tener mi casa, mi techo, mi cosa, de ordenar mi vida en un país libre. Y lo demás ya se verá, porque si uno no avanza, si uno está permanentemente esperando a señalar, ay, mira, van a caer. No, ahora sí cayeron. Si uno está en eso, uno nunca jamás se integra, no aprendes el idioma, no caminas por estas calles, no sabes cómo ir al supermercado a pedir un render rouladen o cualquier cosa, y ahí entonces es donde empiezan los problemas de inclusividad acá. Vives en esta eterna temporalidad. En una eterna temporalidad que hace muchísimo daño. Ese es mi caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que yo en Venezuela, yo no tenía casa. Yo vivía en la casa de mis padres. Yo no tenía hijos. Por lo tanto, yo juzgo no voy a decir con benevolencia, pero sí con comprensión a tantos ciudadanos venezolanos que dejó su casa, que dejó sus hijos, o que dejó a sus empresas, que le quitaron y que desea regresar a eso que dejó, porque tiene algo allá. Yo ya hice mi vida aquí, por lo tanto yo no estoy pensando en regresar mañana. En lo que sí estoy pensando es en una Venezuela que no sea esto que tenemos, pero que tampoco sea la Venezuela que permitió que esto fuese lo que tenemos en Venezuela. Entonces, ¿cuál sería el mínimo? Mira, tiene que haber un país que no sea inseguro para sus ciudadanos, un país donde no haya un régimen que sea capaz de desaparecerte llegando nada más al aeropuerto. Tiene que ser un país donde haya seguridad y tiene que haber un país además donde no haya un régimen como este. Eso para mí es lo básico, donde haya un gobierno escogido en unas elecciones libres por los ciudadanos. Y si resulta ser que ese gobierno escogido en unas elecciones libres, repito, unas elecciones libres, unas elecciones de verdad, unas elecciones reales, sin lugar a dudas, si ese gobierno es un gobierno chavista, pues será la decisión de los ciudadanos venezolanos y cada quien tomará la decisión de si
quiere o no quiere regresar bajo esos términos. Yo te digo sinceramente que yo no estoy con la maleta en la puerta, que si me pregunta, mira, cambia todo, caen los tipos y tal, y no está, y tú irías, yo iría a Venezuela de visita, pero no estoy pensando con la maleta en la puerta. Sin embargo, también es importante decirlo porque no lo sabemos todos y no somos dueños del destino, que hace 10 años, tengo 8 años en Alemania, hace 10 años yo no tenía en mis planes vivir en Alemania, ni hablar alemán, ni tener ganas de comerme un schnitzel el viernes y un Rinderroulade en el lunes. Por lo tanto, quién sabe, ¿no? Uno siempre se deja sorprender por la vida. Sí, lo que pasa es que esa gente que dijo, la gente, sobre todo en Venezuela, que dijeron el 31 de diciembre de 2026, sorpréndeme, yo espero que ya estén lo suficientemente sorprendidos, porque ya ha sido como que mucho ya, ¿no? Claro. Daniel Lara Farías. Pudiéramos seguir hablando y hablando, pero no quiero hacer la conversación o se agota el tiempo. Se agota el tiempo. Sí. Pero me ha dado un placer hablar contigo, que nos hayas traído un poco de claridad para aquellos que no estamos tan dentro en lo que son en la historia y en la política venezolana, y también por compartir tu trayectoria, tu misión también, y bueno, algunas últimas palabras para la diáspora. Eduardo, yo te agradezco mucho que me hayas invitado porque yo normalmente tengo muy poco tiempo para ir con otros creadores o comunicadores, pero normalmente trato de aceptar cuando me llaman de medios o de gente, de comunicadores que tienen un público distinto al mío, porque creo que es importante. Además de eso, está el otro asunto, que hay una preocupación real de los hispanoamericanos por lo que ocurre en Venezuela, pero al mismo tiempo siento que, como es tu caso, hay gente, y como es el caso de muchos amigos alemanes o españoles o de otros lados, que tienen como que la preocupación de, ya va, déjame primero entender qué es lo que está pasando y que me lo diga un venezolano para yo formarme una opinión. Sí. Porque lamentablemente hay muchas reacciones desde las creencias y desde los prejuicios. Y yo te digo sinceramente que yo no hubiese querido que una fuerza militar, ni siquiera una fuerza militar, el dedo meñique, la uña del dedo meñique de la fuerza militar de los Estados Unidos hubiese entrado a Venezuela a hacer lo que hizo. Yo hubiese querido que lo hubiese hecho porque yo siempre fui partidario de la salida de fuerza de Nicolás Maduro del poder porque no había otra manera de hacerlo. Uh-huh. Yo creo que eso debió haberlo hecho una fuerza venezolana, pero no teníamos eso que llamaba Laureano Vallenilla Lazo, un autor venezolano, un gendarme, el gendarme necesario. El gendarme no lo teníamos en Venezuela y llegó un gendarme importado. Entonces, si a cualquier hispanoamericano que esté viendo este programa y que diga, oye, pero qué horror, ¿cómo vas a hacer tú? Que es el gran cuestionamiento. Pero ¿cómo es posible que tú, siendo venezolano, te sientas feliz porque haya habido una invasión a tu país? Me digo, bueno, no, yo no me siento feliz porque haya habido una invasión a mi país. Yo estoy sumamente feliz porque terminó esa invasión. Terminó esa invasión. Terminó la invasión cubana. Número 1. Número 2, estoy sumamente feliz de que Nicolás Maduro haya vivido en carne propia el miedo que tantos venezolanos han vivido durante 27 años. Y que ese hombre haya llegado en chanclas, con aquel frío que debe estar haciendo ahorita en Nueva York, despojado de toda majestad de poder, a verse la cara en un tribunal, eso para mí sí es motivo de alegría y sí es motivo de celebración. Pero debo decir que, como decía un historiador venezolano, Manuel Caballero, no nos hemos despertado de la pesadilla. Cambiamos de monstruo en medio del sueño. Por lo tanto, yo debo decir que en el futuro habrá que evaluar seriamente, sin prejuicios y con responsabilidad, el rol que ha tenido Donald Trump en todo esto y también intentar comprender si lo que Donald Trump y su administración hizo
contra el chavismo fue una acción imperial o fue una acción amistosa en favor de una sociedad oprimida. Eso llegará el momento de evaluarlo, creo que no es este, pero si me preguntan a mí, en este momento, Donald Trump hizo, no voy a decir lo correcto, tampoco voy a decir lo perfecto, pero siento que hizo lo más cercano a una acción responsable de un gobierno frente a un enemigo de la sociedad libre como el que había en Venezuela. Así que ahora lo que tocará es esperar a ver hasta dónde la tutela de Donald Trump y de los Estados Unidos sirve para algo en todo esto. Y si a alguien le preocupa que algo como esto pueda pasar en su país, no dejen entrar a un dictador al poder. Daniel Lara Farías, gracias por estar en este episodio. A la gente que lo vio, este es el libro, Una mesa de tres patas. Pueden comprarlo haciendo clic en el link que voy a poner en la descripción. También hay mercancía de él. Sí, aquí lo pueden es una ver. maravillosa frase. Fue lo que le dijeron a Maduro. Fuera Sabandija. Fuera Sabandija. Que tengas un guten Tag. Gracias, guten Tag. Aquí. Auf Wiedersehen.